Me siento muy complacida de compartir con todos ustedes una entrevista con Fausto Figuereo, presidente de la FENACODE, Federación Nacional de Comerciantes Detallistas de Provisiones, la organización cúpula del comercio nacional. Buenos días, ¿cómo estás, Buen Fausto? día, Dania, ¿cómo te está? Muy bien, yo estoy muy bien porque te tengo aquí. Gracias, gracias. Que hace mucho que intentaba que vinieras y las ocupaciones no te lo Ay, permitían. sí, Así que este fue el tiempo de Dios. eso, Dios sabe cuándo. ¿Cuándo es? Aquí estamos. Bueno, pues comencemos con el tema indiscutible de la semana. ¿Cuál es el punto de vista de ustedes, los comerciantes, frente al discurso del presidente que acaba de producirse ante la Asamblea Nacional? Nosotros lo vimos muy positivo. Este discurso abarca, tiene un radio de acción que toca sensibilidades que afectan al país. Es el caso de Haití. Ya vimos que se inició eh, el encuentro de las fuerzas vivas de la nación. El primer encuentro fue ayer, y que tuvieron muy buenas expectativas y que esperamos que así se sigan viendo, porque el problema de Haití no solamente afecta al partido que está en el gobierno ni al presidente de la República, sino a la nación. En el aspecto en términos general, pudo esbozar la situación del Producto Interno Bruto de la República Dominicana, la deuda externa del país, la inflación, que gracias a Dios se ha mantenido en el último año en unos 4,9%, que eso favorece a la estabilidad macro, no así micro, de la inversión en República Dominicana. Sí. Un aspecto muy importante del discurso fue el anuncio del presidente de que se iba a motorizar un aumento general de los salarios. Y yo sé que eso va a impactar a muchas personas. Quisiera que me dieras tu opinión sobre este tema. Sí, nosotros como comerciantes sabemos que es necesario un aumento de salario. También entendemos que la micro y pequeña empresa a la cual pertenecemos nosotros, los pequeños detallistas del país, debe mirarse desde otra óptica, no ligar el aumento de salario a lo que es el término general. Porque aquí se tiene el concepto de que un aumento de salario vaya a generar para todo, la micro, la pequeña, la mediana y la grande. Ya vemos que la mediana se junta con la grande, la micro se junta con la pequeña y lo de subsistencia están alcanzando a la micro. Entonces, lo que somos micro, que es la mayoría de los colmados de República Dominicana, lamentablemente estamos cayendo en subsistencia, porque las ventas se nos han aminorado, porque lo de subsistencia tenemos el negocito que lo atendemos nosotros mismos, y creemos que un aumento de salario debe ser bien analizado para que no afecte a la subsistencia y a la micro. Sin embargo, creemos que el gobierno o el Comité Nacional de Salario debe ver más allá del aumento de salario en cuanto impacta la formalización, que es lo que todos deseamos, dirigentes comerciales, el gobierno en términos general, desea que haya más formalización. Nosotros creemos que debe esforzarse a más formalización de los sectores productivos de la nación, porque así los que estamos formalizados pagamos menos carga de los que están informales. Pero a medida que se presiona con un aumento de salario que no es el adecuado para los de subsistencia y las micro y pequeñas, pues crece la informalidad. Entonces esto chocaría con lo que es el deseo de todos nosotros, la fuerza viva y económica de la nación, de una formalidad en el quehacer de cada una de las ramas de la micro pequeña empresa del país.
hay un temor siempre de los empresarios de que cuando hay un aumento salarial, muchas veces hay que despedir personal porque no se tienen los recursos para cubrir todo ese aumento. ¿Cómo funciona Lamentablemente, los aumentos de salario que nosotros nos hemos dado en los últimos 20 años son inflacionarios. No son aumentos de salario porque se indexe el salario, sino porque la inflación nos lo pide. Entonces, cuando decimos que la canasta familiar ha aumentado promedio un 30% post pandemia, y el salario mínimo ha aumentado un 20%, implica que falta un 10% para poder alcanzar lo que ha sido el aumento de la canasta familiar. Entonces, si este aumento que se está proponiendo ahora pasase de un 10% para la micro y pequeña empresa, va a provocar o despido o alguna empresa tiene que cerrar. Pero más lo que provoca es despido, porque hay empresas, en la mediana y gran empresa, que fabrica, por ejemplo, que pueden transferir ese aumento de salario, lo pueden transferir a lo que fabrican, pero lo que vendemos, lo que transferimos mercancía, lo que recibimos, lo que se produce y lo llevamos al consumidor, es muy difícil transferir el costo del aumento al margen. Sí. Porque si transfiero el costo del aumento al margen, me voy a salir de mercado. Así. Hablabas un poco de la informalidad. Me gustaría que profundizáramos el tema para hablar realmente qué significa para ustedes estar en la informalidad, para los colmados. Bueno, para los colmados no, para todo el que hace negocio, creemos que estar informal ganamos más porque no tenemos una obligación fiscal, no tenemos una obligación de seguridad social, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos formales y lo que no tenemos la responsabilidad de dirigir a otros, les sugerimos que lo mejor es usted estar formalizado como empresa, como negocio. Porque usted esté formalizado, usted no va a pagar ni más ni menos impuestos. Usted va a pagar impuestos sobre la ganancia después que usted reste los gastos. Sí. Si usted está informal, es posible que a la DGI llegue hasta donde usted y le ponga a pagar por venta. Pero cuando le ponen a pagar por venta, usted no va a tener la oportunidad de rebajar gastos. Mientras que si usted está formal y tiene un contador que le lleva esos números, usted puede comprar, vender, reportar 606, 607 y eso le va a dar un beneficio. Pero esos beneficios después hay que restarle los gastos que usted tenga, los cuales van a estar organizados. Y esos gastos, pues, es posible que le deje beneficio a usted y que tenga que pagar impuestos. Pero a veces los gastos son más altos. Específicamente en la microempresa, los gastos son más altos que la ganancia, muchas veces. Así es. Porque aquí, por ejemplo, la industria tiene que cargar una factura eléctrica pesada. Cualquier maquinaria te hace un alto consumo y la factura eléctrica te llega, pero el costo de lo que tú procesas quizás no te resiste el costo de esa factura eléctrica, pero por eso a veces los gastos son más altos, pero como tú estás informando no te das cuenta si el gasto fue más alto que la ganancia. Así es. ¿Entiendes? Ahora, además, si te formalizas te das cuenta. Además y nosotros creemos en la formalización. Y el presidente de la República lo apoyamos en eso. Está consono con la formalización. Porque así avanzamos como país, así avanzamos como empresario. No importa el tamaño del empresario. Por ejemplo, te da acceso a los sistemas de seguridad como la TCS, que tú puedes tener un seguro para tus empleados, un seguro médico para los empleados. Pero también cuando te formaliza que tú necesitas un préstamo bancario, tú estás formalizado, tú tienes número, el banco te dice, preséntame tu estado de
de ganancias y pérdidas y el banco ve tu flujo. Así es. Porque no necesariamente tiene que ganar, sino con el flujo que tú tienes el banco te puede prestar. Sí. Hasta para conseguir una visa americana es bueno estar formalizado. Lógico. ¿Verdad que sí? Es que una de las cosas que más inciden en un consulado es la certificación de la DGI, que usted está al día, si usted es empresario. Claro, porque eso te da porque una una de las cosas que no, a veces nos extrañamos es que el consulado fuimos a solicitar la visa y no la rechazaron, pero cuando claro, el cónsul me preguntó, pero ¿usted es empresario? Sí, deme la certificación. Además te buscan en la DGI con un clic. Deme la certificación de impuestos, de que sus impuestos están al día. No la tengo. Pues entonces usted no es empresario. Bien. Ahí comienza, ahí comienza el fallo. Ya usted le falló al cónsul y por ende la visa puede ser negada. Así es. Vamos a hacer una pausa y retornamos con Fausto Figuereo, presidente de FENACODE. No se vayan. Estamos conversando en el día de hoy con Fausto Figuereo, presidente de FENACODE, la Federación Nacional de Comerciantes y Detallistas de Provisiones. Yo quisiera que habláramos de alzas de precio, porque es un tema que preocupa a todos los dominicanos. Cuando vamos al supermercado, cuando pedimos algún alimento en los colmados, sentimos el peso de los precios. ¿Cómo ustedes lo sienten? Eso es verdad, Dania, pero yo he escuchado muchas personas después del discurso del presidente el lunes pasado, de que el discurso fue muy bonito, pero que el alto costo de la vida, pero yo no voy a defender al presidente de la República aquí, ni me voy a defender yo como comerciante. Sí. Pero si analizamos lo que tenemos la oportunidad de tener familiares en España y en Estados Unidos, que son los dos países donde más tenemos dominicanos, y hablamos con ellos, sabemos que el costo de la vida después de la pandemia se ha disparado no solamente en República Dominicana, sino en toda parte del mundo, porque tenemos que estar conscientes, el mundo cambió. El mundo cambió. Y gracias a Dios, le digo yo a mis dirigidos, a mis compañeros comerciantes, gracias a Dios en República Dominicana somos un país productor. Sí. Que ha subido el plátano, sí. Ha subido la yuca, sí. Ha subido la habichuela, sí. Pero la producimos. Incluso en pandemia, Fausto, no faltó nunca nada, ni falta nada de lo que es la canasta básica alimenticia. Sí. Porque si vamos a cosas de lujo, en los grandes supermercados, faltan una cantidad de productos importados que maneja otro público que consume. Pero la canasta básica en República Dominicana ha subido de precio, esto es verdad. Porque nosotros como comerciantes lo sentimos, porque si yo operaba mi negocio con 1 millón de pesos, ahora mismo necesito 300,000 pesos más para poder mantener el mismo inventario. Pero gracias a Dios aparecen las cosas. Y cuando nos vamos a San Martín, a Jamaica, a esos sitios que no producen. No producen nada. Que todo hay que llevarlo. Pero si vamos a Nueva York, ¿cuánto está costando el cartoncito de 12 huevos en Nueva York, en New Jersey, en España? ¿Y cuánto está costando ese cartoncito de 12 huevos en República Dominicana? Está costando aquí la tercera parte de lo que cuesta allí en Nueva York. Eso es por decir el huevo. Así anda el pollo. La carne de res es un caso que antes de pandemia tenía un precio en el mundo y hoy es casi inalcanzable para la clase baja. La de cerdo, que era la carne más consumida después de la de pollo, en República Dominicana también ha aumentado de precio, porque producir cerdo ha aumentado mucho el costo de producir cerdo, porque los alimentos han aumentado, la materia prima de todo ha aumentado. Se provocó una situación con lo que son los embarques de Asia a Occidente,
Y hubo un aumento de flete. Y hubo aumento de flete. Y ya, gracias a Dios, estamos volviendo casi en cuanto a flete a lo que éramos antes. Y es posible que se puedan ver algunas cosas que vienen de Oriente, de India, China, ir mejorando los precios. Pero nosotros importamos muy poca comida de China. Gracias a Dios, porque nosotros producimos mucha comida. Así es. Gracias a Dios somos autosuficientes. En estos días hubo un nerviosismo de plátano, pero eso fue un descuido del Ministerio de Agricultura, que prepararon la tierra con un mes de retraso. Y eso un mes de retraso en cualquier rubro te provoca que va a haber un nerviosismo con eso. Pero ya el plátano está volviendo a su normalidad. ¿Cómo está el plátano ahora mismo? Porque llegó a ponerse a 40 y la gente se escandalizó. Pero ya está a 20, 25 pesos. ¿Cómo ya? Sí. En la mayoría de los supermercados medianos y los colmados está a 20, 25 pesos, como mucho 30 pesos. Plátano bueno. Fausto, porque hay plátanos más pequeños que están más los llamados rabisa. No, depende de la zona, porque por ejemplo el plátano del sur de Barahona es un plátano más consistente, diferente al de Moca. Claro. Esa es la diferencia. Sí. Hay un producto que está provocando un poquito de tensión entre los dominicanos, el arroz nuestro de cada día. La gente no sabe si el hecho de que ahora van a entrar importaciones sin tasa por lo del DRCATA, algo de impacto aquí en nuestros productores nacionales. El DRCATA, que se prevé que en el 25 pudiera impactar lo que es la producción de arroz. Ya nosotros tenemos 3 años con la habichuela a tasa cero. Y San Juan sigue produciendo. Lo que el Ministerio de Agricultura tiene que cuidar la producción local versus ese arroz que vaya a entrar a tasa cero. Sí. Anunció el presidente de la República que ha designado una comisión para que negocie con el Departamento de Estado y las autoridades de RICATA la posible detención de que el arroz, de que el arroz entre a tasa cero en 2 años, porque nosotros tenemos hace 3 años, 4 años, una sobreproducción de arroz. Y gracias a Dios que el arroz está un poquito más caro, 3 o 4 pesos más la libra que hace 3 años, pero tenemos arroz suficiente. Incluso pues, tenemos arroz para venderle a los vecinos que demanden arroz. Entonces, eso hay que cuidarlo porque la siembra de arroz genera una gran cantidad de mano de obra. Porque el arroz, desde que se comienza a bregar con la tierra hasta que se cosecha, es dinero y eso es obrero que se necesita. Entonces, eso hay que cuidarlo. Pero ¿podrían desplomarse mucho los precios o podrían afectarse mucho los productores? Eso es. Si entra a tasa cero, el de Estados Unidos implica que cualquier comerciante va a poder traer arroz. Y no se lo pueden prohibir. Entonces eso va a afectar la producción nacional y es lo que tenemos que cuidar porque país que produce, país que se fortalece. Así, como se ha demostrado aquí. Sí. Si no producimos, no somos un país fuerte porque vamos a depender de otro. Y eso es lo que... Y tenemos el ejemplo de la habichuela, que se sigue produciendo habichuela a pesar de que tiene 3 años a tasa cero. Vamos a controlar que las habichuelas entren cuando no se esté cosechando la de San Juan, cuando no se esté cosechando la de Higüey. Entonces vamos a controlar, entonces vamos a ver con el arroz, si no pudiéramos lograr una extensión del periodo, que lo logramos ahora, pero como quiera se va a dar, porque pudiéramos lograr una extensión por 2 o 3 años más, pero como quiera se va a dar. Entonces, ¿qué es lo que hay que tratar? Que las autoridades agropecuarias, junto con los productores, busquen alternativas para que la producción de arroz sea menos costosa y que el que venga de Estados Unidos no impacte el de aquí. Y hablando de habichuelas, una inferencia, ¿habrá suficiente abastecimiento de habichuelas para esta época de Cuaresma, donde hay tanta demanda para las habichuelas? Sí, ahora mismo hay habichuelas. La de San Juan no fue la mejor cosecha de este año, pero
hay habichuela y el precio de adquisición al productor oscila entre 100 y 105 pesos el kilo, por ende no va a afectar en gran medida lo que es la demanda del consumidor. Así es. Y para lo que es la habichuela con dulce siempre hay. Está bien. de la nuestra. Fausto, hablemos un poco de un tema que es crucial para los comerciantes en sentido general y los detallistas en particular, que son los que dan la cara al público. La delincuencia, ¿cómo está afectándolos ahora mismo? En gran medida, la mayoría de los colmados estamos en los barrios periféricos de la ciudad, aunque la delincuencia ya no tiene barrio, ya no tiene sector, ya es en cualquier parte. Y eso sí le solicitamos al presidente de la República, que vimos que no tocó el tema, que tiene que buscar una solución conjunta con las autoridades en términos general y con el Congreso agilizar lo que es la modificación al Código Procesal Penal, porque el problema es que no hay consecuencias en el Código Procesal actual, no hay consecuencias para los delincuentes. Ellos hacen su fechoría, lo llevan y el código es muy flexible para ellos. Entonces hay que buscar una solución a modificar lo más pronto posible ese código. Bien, te regalo el minuto final para que te despida de mi No, darte las gracias a ti por darnos la oportunidad de poder comunicarnos con nuestro dirigido y con el pueblo general a través de tu medio. ¿Cómo no? Bien. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Gracias a Fausto Figuereo, presidente de FENACODE, por haber estado con nosotros.